Promovemos el respeto por la diversidad y riqueza cultural de nuestro país, valorando los frutos de la inculturación del Evangelio. Ante la necesidad natural e histórica de la búsqueda de la divinidad, Dios se revela y en plenitud con el Dios hecho hombre Jesucristo. Por eso la misión que dejó Jesús a sus apóstoles fue anunciar la buena nueva a todos los pueblos, católico igual a universal. Por eso en Mateo 28, 19 al 20, claramente Jesús dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado, se salvará; el que no crea se condenará. Esta buena nueva es la salvación para todos los pueblos y el anuncio de nueva forma de vivir. Hay que predicar a los pueblos y enseñarles a vivir de una manera diferente a la que lo han estado haciendo. ¿Será que los pueblos deben cambiar también su cultura? ¿Qué es la inculturación? El Papa Emérito Benedicto XVI explica lo siguiente sobre la inculturación. Es anunciar a Cristo, lo que significa mostrar a los pueblos que practican otras costumbres que creer en Él y seguirlo. No es solo algo verdadero y justo, sino también bello, capaz de colmar la vida de cada persona con un nuevo resplandor y de un gozo profundo, aún en medio de las pruebas. El ejemplo de Jesús, que fue parte de una cultura. Así como Cristo, encarnándose en una situación histórica concreta, anunció el reino de Dios desde la cultura de su tiempo. El Hijo de Dios ha querido ser un judío de Nazaret en Galilea, que hablaba arameo, estaba sometido a padres piadosos de Israel, los acompañaba al templo de Jerusalén, donde lo encuentran, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Jesús crece en medio de las costumbres y de las instituciones de la Palestina del siglo I, aprendiendo los oficios de su época, observando el comportamiento de los pescadores, de los campesinos y de los comerciantes de su ambiente. Las escenas y los paisajes de los que se nutre la imaginación del futuro rabino son de un país y de una época bien determinados. En este proceso de diálogo entre cultura y evangelio, se ha de respetar las costumbres y raíces de cada pueblo. En nuestros pueblos latinoamericanos se practicó la inculturación. Por ello, nuestras manifestaciones religiosas tienen elementos culturales de nuestros antepasados. Cuidado, debemos inculturar a los pueblos y no caer en el sincretismo o falso ecumenismo. Un error en el que lamentablemente muchos católicos están cayendo. Hoy no son pocas las personas que piensan que todas las religiones son iguales, que es lo mismo una religión que otra, o que el catolicismo es una más de entre todas las confesiones cristianas. Tales aseveraciones no son conformes a la verdad revelada. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, el Hijo unigénito del Padre, el camino, la verdad y la vida, el único Salvador del hombre. Quien libre y voluntariamente rechace a Cristo, se expone a su perdición eterna. No es equiparable la persona divina de Jesús a Moisés, Mahoma o Buda, etc. Jesucristo fundó una sola iglesia sobre Pedro. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Históricamente, del tronco de la Iglesia Católica se separaron las demás confesiones cristianas, ortodoxos, protestantes, en sus diversas y múltiples ramas, así como los anglicanos. En la Iglesia Católica, presidida por Pedro y sus sucesores, los papas, reside la plenitud de la verdad, quienes según el Concilio Vaticano II, rechazan libre y voluntariamente, conociendo a la Iglesia Católica, presidida por el Papa, como medio de salvación querido por Cristo, se extravían en el camino y se hacen responsables de su suerte eterna. Pedro y sus sucesores los papas tienen, por voluntad de Cristo, el primado sobre toda la Iglesia, es decir, el poder de jurisdicción y no solo de honor sobre toda la Iglesia, sobre los fieles y sus pastores. El pretender hacer un sincretismo religioso o un ecumenismo indiscriminado, en plan de igualdad entre todas las enseñanzas o religiones existentes, no es conforme a la voluntad de Jesucristo. Quien tenga estas ideas claras y fundamentadas por la Biblia, la tradición y el magisterio de la Iglesia, sabrá dar razón de su pertenencia a la única Iglesia de Cristo y no caerá en el sincretismo o falso ecumenismo denunciado por su santidad, el Papa San Juan Pablo II.